Buenos días, Micaela. Buenos días. Estamos con Micaela García en la sede que tiene el PSOE en el Ayuntamiento y le vamos a hacer una entrevista para laroin.com. En primer lugar, ¿cómo estáis viviendo el proceso de primaria? ¿Cómo ha sido tu proceso de primaria? La renovación de los cargos de cara a este año electoral y también un poco, ¿qué te parece lo de Madrid? Habla fuerte. Yo, particularmente, a mí me parece muy bien el procedimiento de primarias que hemos llevado en todo el partido, porque creo que era una demanda que tenían los ciudadanos hacia los partidos políticos, y yo creo que ya era hora de incorporar ciertas peticiones ciudadanas al funcionamiento de los partidos políticos. Entonces, creo que abrir a la participación ciudadana los procesos de elección de los cargos públicos creo que siempre es positivo. Y en nuestro caso pues ha sido sin ningún tipo de problema, sin incidencia, y todo ha funcionado. Porque no se presentó nadie no, más que tú. Sí. Entonces, al solamente existir una candidatura, no se celebran las votaciones. Porque ya tenía los avales. Claro, yo conté con el 80% de los avales de la militancia y evidentemente si no hay una persona que se presente, pues no se puede hacer un proceso de votación. Y respecto a lo de Tomás Gómez, pues yo confío en mi secretario general. Yo creo que ese tipo de cargo conlleva tomar ciertas decisiones que no siempre son entendidas, que son difíciles, pero creo que la decisión es acertada, porque creo que él tiene que tener algún tipo de información o fundamento a la hora de tomar esa decisión que tanta polémica iba a traer. Sí, pero... Y yo creo que a la larga, bueno, que se entiende que no creo que hayan sido solamente las encuestas lo que han llevado al secretario general a tomar este tipo de decisión, sino que es verdad que históricamente el Partido Socialista Madrileño ha tenido muchísimas divisiones internas, muchos problemas, y que si podemos entender que se le ha pedido responsabilidad a Esperanza Aguirre por todos los tejemanejes que tenía el Partido Popular en Madrid, pues no deberíamos ver extraño que se le pida también responsabilidades al secretario de otro partido. Aterrizando aquí en Garolín de la Torre, sí. ¿Cómo ves la legislatura actual del PP y la vida política en general de Garolín después de llevar un alcalde de 18 años? Hombre, ya de antemano la diferencia entre ellos y nosotros es que tanto la anterior candidata como yo también nos comprometimos a que estaríamos 8 años de gobierno, porque creo que es un tiempo prudencial para empezar un proyecto y que se termine. Entonces, evidentemente, 18 años de alcalde más otros tanto de concejal, a un político lo único que hace es pensar que todo lo que se hace aquí y todo el pueblo forma más parte de él mismo que de la ciudadanía. Y además, si tú lo escuchas hablar, es porque yo he hecho, porque yo he traído, porque no sé qué, porque siempre, nunca habla en plural, siempre en singular. También, evidentemente, 18 años en el poder hace que sea mucho más autoritario, que no cuente con la opinión, ya no solamente de la gente de su equipo, sino de la gente de la ciudadanía en general. A mí una cosa, para mí esta legislatura es la peor porque por segunda vez se presenta como alcalde, pero utiliza ese puesto para irse al Congreso, como pasó en el 2000 creo, cuando se fue de senador. Y creo que es la peor legislatura porque también es cuando yo, desde mi particular punto de vista, entiendo que el alcalde está más alejado de los problemas del ciudadano y de los problemas realmente que le importan a la gente del pueblo. Él está en Madrid, me parece que son 3 días a la semana, y esos 3 días que no está aquí... ¿Eso ha beneficiado al pueblo, el hecho de que sea Yo diputado? creo que no, porque mira, por ejemplo, él se vanagloria mucho de que gracias a que él es diputado, ha sido capaz de conseguir fondos europeos, que creo que en total la inversión de los fondos europeos que se han gastado en el edificio inteligente son de 3.200.000 euros. Pero sin embargo, nosotros hemos recibido de fondos europeos a través de la Junta para Formación de Empleo 1.200.000 y con eso se han contratado aproximadamente 205 personas en el pueblo. Lo lógico es que si él hubiera conseguido fondos europeos también hubiera invertido en empleo, pero sin embargo lo ha invertido en la ciudad portuaria, que ni siquiera está aprobada. Al hilo de eso, ¿qué piensa sobre la ciudad portuaria el PSOE si lo habéis reunido y lo habéis hablado? A ver, nosotros siempre se ha ¿Cuál es hablado su programa electoral con respecto Nosotros sí estamos a favor de la ciudad portuaria, pero no la que plantea el PP. ¿Cómo sería? Yo siempre he dicho que no se puede
esgrimir el argumento de que la ciudad aeroportuaria es necesaria que se apruebe para que se creen 25.000 puestos de trabajo, cuando sin embargo tenemos 4 o 5 polígonos que lo que presentan son muchísimas deficiencias y muy poca atractivo a la hora de que las empresas se asienten aquí. Entonces yo creo que la ciudad aeroportuaria lo que esconde una recalificación de terreno, que como muchas veces le ha dicho la Junta, elimine de esa recalificación todos los terrenos que son inundables. Y claro, a él no le interesa porque eso, si les resta metros cuadrados, les resta también viviendas para poder construir. Entonces, yo no creo que el fin objetivo realmente de la ciudad aeroportuaria del PP sea atraer la inversión, porque tenemos los polígonos que no lo hacen y tampoco pone dinero para cambiarlo. Entonces, yo creo que nosotros estamos de acuerdo en que hay que recuperar un poco la construcción, pero de una forma sostenible, y no es lo mismo la construcción sostenible que la especulación. Y creo que la ciudad aeroportuaria es el claro ejemplo de seguir especulando con el suelo. Cambiamos de tercio. ¿Qué implicación electoral cree que puede tener aquí en el pueblo, en Alaurín de la Torre, en caso de que se presente Podemos? Podemos con su marca, como ellos lo hagan. ¿Qué cree que podría añadir o quitar a Alaurín de la Torre estas elecciones? En caso de que se presente. Que no está claro. Yo, mi opinión particular de que haya surgido Podemos, creo que también la comparte mucha gente, es porque ha sabido canalizar todo el mosqueo y toda la indignación de la ciudadanía con respecto a ciertas actuaciones de los partidos políticos que se consideran tradicionales. Entonces, es normal que haya fluctuado en la creación de un nuevo partido. Yo, sinceramente, como demócrata, no veo mal que se incorporen nuevos partidos. Pero lo que sí echo de menos, particularmente en el caso de Podemos, es que llevan ya constituidos varios meses y yo no he escuchado ni una sola propuesta de Podemos en concreto de Alaurín de la Torre, cómo mejorar la tributación a Alaurín, cómo solucionar el tema del IBI, cómo crear empleo. Entonces son cosas que yo creo que son necesarias en días de las elecciones, que la gente sepa cuáles son los programas y las propuestas concretas de los partidos políticos. Y en el caso de Podemos y de otra candidatura, que creo que es candidatura ciudadana Alaurín Despierta, en esos dos casos no tenemos propuestas concretas, el resto de formaciones sí se sabe. Bueno, hablando del IBI y de los puestos de trabajo, que seguramente serán los dos temas más importantes que tiene la ciudadanía, uno de los más importantes, el empleo y los impuestos. ¿Cuál es su programa electoral en general? Pero centrado sobre... Nosotros, el programa electoral y los ejes fundamentales de la campaña, y como nosotros entendemos que debe solucionar ciertos problemas, se basan en 3 ejes fundamentales: el empleo, los tributos y la transparencia y el control del gasto público. En cuestión de empleo, es verdad que nosotros como ayuntamiento no tenemos muchas competencias a la hora de crear empleo, pero sí se pueden hacer ciertos gestos, para crear empleo indirecto. Claro, por ejemplo, el tema de las privatizaciones. En Alaurín de la Torre, este ayuntamiento privatiza muchísimos servicios. Eso conlleva que los puestos de trabajo que se creen sean de peor calidad, de peor remuneración y menos que si se hicieran directamente por parte del ayuntamiento, como pasa por ejemplo el servicio de limpieza. Nosotros tenemos el servicio de limpieza el servicio de limpieza está gestionado directamente por el ayuntamiento, con funcionarios, con laborales. Tenemos además empresas privadas que realizan funciones de limpieza y de recogida de poda, pero es que además también el ayuntamiento tiene contratados autónomos, personas individuales, personas físicas que realizan el servicio de limpieza. Entonces, lo que gastamos los alaurinos en privatizar la limpieza, si lo hiciera el ayuntamiento directamente, se crearían más puestos de trabajo y mejor pagados, porque la empresa que se hace cargo de la privatización, el margen de beneficio es la parte que deja de ganar el trabajador. Eso por un lado, eso sería una fórmula también de mejorar el empleo. Segundo, realizar bonificaciones fiscales a las empresas siempre que esté vinculado a la creación de empleo. Si yo te hago una rebaja, una bonificación fiscal en cuanto al IBI, a la basura o a algún tipo de tributo local, que ese beneficio repercuta en una creación de un puesto de trabajo y sobre todo si es alaurino, pues mejor. Por ejemplo, trabajar siempre la creación de empleo como un área transversal. Es decir, nosotros apuesta hacia el turismo como una fórmula también de crear empleo. Recuerdo ayer que hablaba con alguien por Facebook preguntando que dónde estaban las cuevas
y esa persona que lo preguntaba era alaurina. Entonces hay muchísimos, no yacimientos, sino puntos de interés cultural que ni siquiera los propios alaurinos conocemos. Entonces, si nosotros somos capaces de ponerlo en valor, junto, por ejemplo, el punto de alquería y otros sitios que se pueden generar como para que la gente venga al municipio, esos son puestos de trabajo y una mejora económica. Enfocar los eventos que se hacen en el pueblo para también atraer turistas. Nos comentaba antes, hace un par de días que estuvimos visitando una empresa conocida en un restaurante aquí de Alaurín, que ellos recibían en épocas de verano varios autobuses de personas mayores que venían a este restaurante en concreto, comían y se tenían que ir, porque es que tampoco había una puesta en valor del ayuntamiento sobre ciertas visitas que pudieran esas personas hacer que gastaran dinero aquí. Es decir, nosotros hemos visitado algunas veces un municipio que tiene algo que no es tampoco de un valor histórico incalculable y sin embargo la gente va allí, lo visita, consume, entonces eso repercute en beneficio del pueblo. Entonces, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de los eventos, la Semana Santa, son cosas que se pueden trabajar de otra manera distinta para que repercuta en beneficio de Alaurín. Los impuestos, el IBI. El IBI. A ver, lo que yo creo que hay que hacer, porque mira, yo pienso que los impuestos son necesarios, porque sostener los servicios que se da de un ayuntamiento cuesta dinero. Entonces no se puede tampoco decir a la gente no vamos a bajar todos los impuestos porque después los servicios hay que pagarlos. Entonces hay que mantener una especie de equilibrio para que se pueda prestar los mayores servicios con el menos coste posible y que eso esté sustentado por los impuestos. Nuestra propuesta es que hay que hacer la revisión catastral y que a partir de los resultados de esa valoración catastral nosotros establezcamos bonificaciones para aquellas personas que tengan más dificultad a la hora de pagar los impuestos, en este caso el IBI. Porque es verdad que no es como antes pasaba, que la vivienda, el valor de la vivienda estaba relacionada íntimamente con la posibilidad económica de la familia. Eso ya no pasa, hay gente que tiene propiedades de casas bastante grandes pero después no tiene un sustento económico. Entonces, una vez que se sepa la valoración catastral nueva, establecer bonificaciones para las personas que tengan más dificultad a la hora de pagar los impuestos. Nosotros, desde el punto de vista socialista, siempre hemos considerado que tienen que pagar más impuestos quien más tiene. En caso del impuesto de circulación, ya hicimos la propuesta, que pensamos que es necesario bajar el impuesto, sobre todo por la cercanía que tenemos con las empresas de renting, para que localicen o ubiquen sus empresas aquí. Con ello consigamos mayor número de matriculaciones en el municipio y bajando la cantidad de lo que se paga el impuesto, aumentaría la recaudación. No sé si me explico. Además, la tasa de carruaje, que es una reclamación histórica nuestra del Partido Socialista, porque creemos que es injusta, que es arbitraria y que hay gente que paga muchísimo dinero por un trocito de tierra que ellos dicen que se paga por el uso y sin embargo, y por el uso y el desgaste, ¿no? Y sin embargo no hemos visto que esa tasa que ellos recaudan repercutan en el arreglo de esa zona. Y la otra pata de las tres era transparencia. La transparencia. Nosotros ya propusimos hará 2 años, ¿sí? Antes de que sacaran ninguna ley de transparencia, ni la Junta ni el Gobierno Central, propusimos, por ejemplo, que... ¿No cree que esa palabra está realmente de moda? Pero es para callar un poquito ese descontento ciudadano. Sí, como sumarse a como se demanda mayor transparencia, sí. Pues hagamos todo el día... Todo el mundo hablando de transparencia, cuando no nos enteramos los ciudadanos de casi nada. Y que muchas veces se toman decisiones de transparencia que después realmente no llegan a la ciudadanía. O sea, aquí el Ayuntamiento ha puesto un portal de transparencia y para tú encontrar algún dato que tú quieres, tienes que hacer auténtica filigrana. Entonces, creo que se toman decisiones en ese aspecto, pero con la boca pequeña, porque realmente no hay interés en que se conozcan. ¿Qué haríais vosotros en caso de gobernar? Por ejemplo, como ya propuse hace 2 años, yo creo que el Ayuntamiento tiene que tener un listado público donde aparezcan todas las personas físicas y jurídicas que guardan vinculación económica con el Ayuntamiento. O sea, yo quiero saber qué empresas son las que trabajan con el Ayuntamiento y qué beneficio económico conllevan. Pero no solamente... Eso lo sabéis los concejales si lo pedís, pero no siempre. Y no siempre. Entonces yo creo que el ciudadano tiene que saber
qué empresas son las que siempre trabajan con el ayuntamiento y cuáles nunca tienen la oportunidad de hacerlo. Y sobre todo, en base a qué obtienen esa cantidad de dinero. Porque sería una fórmula de controlar a quién le dan los contratos, a quién le da esa posibilidad el ayuntamiento. Por el tema de que veníamos antes diciendo, con 18 años gobernando, uno se piensa que todo lo hace teniendo razón y a veces no es así. Por ejemplo, mayor control en las subvenciones a colectivos, sobre todo porque yo creo que es necesario que ahora parece que con el tema de la crisis la gente es más consciente de que todo el gasto público viene originalmente del bolsillo ciudadano. Entonces, todas las subvenciones que se den a particulares y a colectivos tienen que estar publicados los convenios en base al cual se ofrecen. El tema de las juntas de gobierno local, yo apuesto por que sean públicas, que se conozca el tema de los plenos que se retransmitan en streaming o que se realicen en horas donde haya más afluencia de público, y realmente si se quiere, si hay muchos mecanismos y muchas herramientas para que sea mucho más transparente la gestión pública. Dos temas ineludibles, que son Torrevisión y la Fundación. Nosotros apostamos por la eliminación ipso facto de la fundación, que ya ni siquiera tenía que estar funcionando, porque yo siempre lo digo que es un poco kafkiano que la fundación diga que tiene que permanecer ahora mismo activa porque tiene unos procesos judiciales abiertos contra ciertas empresas extractivas, cuando el ingreso que actualmente hoy recibe la fundación solo se nutre de las empresas extractivas. O sea, es como que ellos, con el dinero de las empresas que reciben, están manteniendo los procesos judiciales en contra de esas mismas empresas. Entonces me parece que es una manera de mantener el cargo al gerente de la fundación. Y de hecho iba a decir, muchas veces se nos achaca que es que el ayuntamiento no tiene competencia en empleo porque es una competencia local. Tampoco la tiene en crear fundaciones y no tiene ningún problema durante 7 años dar 300.000 euros a una fundación que bien se podía haber invertido en creación de empleo y en no regalar dinero a quien yo le parecía oportuno. Y el otro tema me has dicho que era... Torrevisión. Nosotros hemos mantenido un caballo de batalla con el tema de Torrevisión porque no tenemos manera real de conocer los gastos. ¿Cuánto cuesta Torrevisión al año? Yo sinceramente creo que más de medio millón de euros. Y ya expliqué por qué. Pero eso debería estar reflejado en algún sitio. No viene especificado, viene el presupuesto de comunicación, que asciende anualmente aproximadamente a 400.000 euros, pero es que lo que viene en presupuesto no tiene por qué ser el gasto final, puede ser mucho más. Pero como ya expliqué otras veces, ahí viene solamente el personal de televisión, el gasto del alquiler, el contrato que se tiene con una productora, el gasto que se le paga al canal Torrevisión por compartir el canal, que son casi 60.000 euros. También se ha pagado casi 70.000 euros por las pérdidas de la sociedad anónima que se tiene con Torremolinos. Pero es que además, si por ejemplo, como pasó que hace poco tuvimos un certamen de la copla, se alquila maquinaria, iluminación y todo este tipo de gastos está enfocado a la grabación del programa para la posterior emisión de la misma. Entonces ellos, esos gastos no lo incluyen en gastos de televisión, cuando sí lo son. Si aquí hay, por ejemplo, viene la Vuelta Ciclista, si se contrata iluminación, se contrata parte técnica y encima la grabación de ese programa, eso se va a emitir en Torrevisión, pero eso no lo computan dentro del gasto de Torrevisión. Por eso digo que yo creo que aproximadamente... ¿Y qué haría el Partido Socialista con Torrevisión? Reducir los gastos, totalmente. Y eso no significa ni va en contra de los trabajadores, que actualmente creo que en plantilla hay 3 trabajadores, porque los demás son a través de la subcontrata que se tiene con Visuales 2000. Y nosotros lo que haríamos es reducir los gastos de la televisión, que en la televisión se utilizara como lo que tiene que ser. Eso lo dirán todos. Quiero decir que ellos también dirán reducir los gastos en televisión. No, pero ellos no lo han reducido en todo este tiempo. Ellos te refieres aquí al Partido Popular. ¿Al Partido Popular? No, pero su voluntad de haberlo reducido se demuestra en los presupuestos que es totalmente incierto. Todos los años se ha ido aumentando eso, y el protocolo y la publicidad, que también me ha enfocado a la tele. Entonces, reducción de los gastos de televisión. Creo que tecnológicamente se puede conseguir una televisión más barata y que los contenidos de la televisión no tengan que ver siempre con la política. Se pueden insertar anuncios de las empresas, se pueden fomentar otro tipo de televisión que tenga más que ver con el entretenimiento y la diversión que no con
la manipulación torticera. Una última pregunta. En caso de que nadie saque mayoría absoluta en la próxima legislatura, que todos los datos lo indican, habrá que llegar a pacto, sin más remedio, para gobernar. ¿Cuáles serían sus condiciones y con quién estaría dispuesto a pactar y a no pactar? Evidentemente, en estos casos se dice que uno se presenta para ganar. Para ganar, eso es. Que todo el mundo lo dice. Eso es lo que se dice. Está bien. Y yo creo en eso también. Pero creo que hay que ser realista y yo me presento para ser alcaldesa del que me vote y el que no me vota. Y eso significa que tengo que llevar acuerdos puntuales con otras formaciones que también tienen representación en el ayuntamiento. Yo evidentemente, como ya he dicho en otras ocasiones, nunca hemos tenido un punto en común con el Partido Popular. Evidentemente nosotros, el Partido Socialista, nunca pactará con el PP. Eso no significa que con otras formaciones, que nosotros venimos históricamente coincidiendo en ciertos puntos, con Izquierda Unida, UPyD. Hasta que no conozcamos el programa concreto de las propuestas de UPyD y de Izquierda Unida y de otras formaciones no podemos hablar de los pactos son posteriores. Sí, pero en base a unas condiciones programáticas y unos acuerdos puntuales. Yo creo que los acuerdos no hay que hacerlos para quitar, los pactos no hay que hacerlos para quitar al que manda anteriormente, sino para que se gobierne mucho mejor a partir de ese momento. Y yo creo que no hay que pactar en función de las relaciones con las personas, sino en función de los puntos de acuerdo que lleven. Así que no te puedo decir más. Micaela, como alcaldesa, como futura alcaldesa, imagínate que obtienes 11 votos de los concejales y eres alcaldesa, con pactos, sin pactos, como sea. ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas que implantaría en el pueblo en los primeros 100 días, por ejemplo? Lo primero es realizar una auditoría interna, no externa. Externa significa por una empresa de fuera. Exactamente, sí. Para conocer el funcionamiento de estos años atrás del ayuntamiento, porque yo no me quiero encontrar ningún tipo de sorpresa legal. Segundo, sería un plan de empleo. Nosotros tenemos en este ayuntamiento, que el alcalde se llama Ana Gloria, 19 millones de remanentes. Eso significa que hay 19 millones de euros que se le presupuso un gasto que finalmente no se ha hecho y se tiene ahorrado. Entonces, con esos 19 millones de euros... Sin embargo, de hay otras versiones que dicen que los ayuntamientos locales están endeudados totalmente. Sí, claro, tiene contraídas deudas porque ellos tienen un mecanismo de que piden préstamos, van amortizando dinero con la deuda que tienen y sin embargo mantienen esos 19 millones de euros de remanente, dinero no gastado. Entonces, una de las prioridades es hacer planes de empleo con parte del remanente. Eso no significa gastarlo y dilapidar ese dinero, pero sí se necesita un plan de empleo porque no es lógico que el ayuntamiento, en este caso San Joaquín, haya utilizado los planes de empleo de la Junta para paralizar la bolsa de empleo que tenía el ayuntamiento, porque hay personas que iban a entrar a trabajar a través de la construcción por la bolsa de empleo, que estaban en el mes de noviembre con el número 2 para entrar ya, y actualmente no han entrado porque ha utilizado los trabajadores de la Junta para hacer los trabajos de ese tipo. Y eso es una cosa. Otra. El tema de los tributos, hay que hacer la reforma fiscal de la que venía yo. ¿La harían en los 100 primeros días? ¿Se pondrían a ello? Claro, perfectamente, porque en junio se toma posesión, la ordenanza fiscal se suele aprobar en noviembre y ya entraría en vigor para el 2016. Y aumentar las ayudas sociales que hay actualmente en el ayuntamiento son mínimas, tenemos 4.500 para el municipio. Realmente yo creo que son aproximadamente, pues calculo que tenemos más de 5.000 porque no están inscritos en el SAE, y muchas familias que a pesar de tener un trabajo tienen muchísimas dificultades. Entonces yo creo que hay que hacer un plan de ayuda social real y a través de servicios sociales, no a través de colectivos, yo te doy el dinero y tú ese colectivo lo repartes, no, a través de servicios sociales. También importante el tema de la vivienda social. Creo que en la Avenida de la Torre, con el tema de la dificultad a la hora de pagar los alquileres y la cantidad de personas que están siendo desahuciadas, yo creo que el tema de la vivienda es primordial, porque una familia sin vivienda es una familia que no tiene futuro. Muy bien, Micaela. Pues muchas gracias por esta charla. Tendremos otra charla más adelante contigo y con Ana, las dos mujeres que están al frente. ¿Vale? Muchas gracias. Porque parece ser que somos el Partido Socialista de las posibles formaciones políticas, la única que en su cabeza de lista y en sus primeros puestos lleva mujeres, algo muy sintomático. Muy bien. Gracias.